¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este su programa Tempu Iuri Humanorum, Tiempo de los Derechos Humanos. Mi nombre es José Juan Pérez Ramos, soy doctor en Derecho y en esta ocasión quisiera platicar con ustedes de un tema que en lo personal es uno de los temas más fascinantes que hay desde la teoría de los derechos humanos y la dogmática de los derechos fundamentales, que tiene que ver con el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Para mí es uno de los temas más importantes debido a que toda sociedad que se precie ser democrática y más o menos justa tendría que poner en sus documentos constitutivos este derecho con todas las de la ley. Quisiera comenzar empezando el tema platicando acerca de su definición en sentido amplio. Primero tendríamos que considerar que los derechos, según Raúl Zaffaroni, este jurista argentino de talla internacional, son permisiones que te arroja el Estado para poder hacer o no hacer cierta situación. Lo pensemos de esta manera. Nosotros tenemos la posibilidad, que está legítimamente arrojada por parte del Estado, de poder levantarnos un día cualquiera y desplazarnos, ya sea a nuestro trabajo, a nuestras escuelas o a cualquier otra actividad que tengamos que realizar. Este es un derecho que tiene que ver con el derecho a la libertad de movimiento. Entonces, los derechos en sentido amplio son permisiones, posibilidades de hacer o no hacer que el Estado legítimamente te permite a ti como ciudadano del mismo. Para que esto se pueda dar en términos de teoría política o filosofía política, tendríamos que pensar que hay una teoría del contrato social, que cuando nosotros nacemos, evidentemente de forma ficticia, le damos cierta parte de nuestra libertad al Estado para que éste nos permita tener protección, pero también nos dé la facultad de hacer ciertas acciones por parte de nosotros. Este derecho a la libertad es uno de los derechos que tiene más manifestaciones. Si lo pensamos de esta manera, tenemos el derecho a la libertad de tránsito, a la libertad sexual, a la libertad de creencias, a la libertad de ejercicio de las prerrogativas más íntimas que tiene una persona. Y dentro de este universo de prerrogativas relacionadas con la libertad, se posiciona el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Este derecho tiene que ver con la facultad que tenemos de poder ser como deseamos ser, de poder expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra percepción estética misma, por ejemplo, de cómo queremos vestirnos, cómo queremos expresarnos, cómo queremos manifestarnos públicamente, sin controles injustificados que nos proporcione el Estado. O sea, nosotros tenemos la posibilidad, en virtud de este derecho al libre desarrollo de la personalidad, de poder ser como queramos ser, sin que el Estado nos limite esta capacidad, que si ustedes lo piensan desde una perspectiva bastante reflexiva, esto también trae aparejado el disfrute de otros derechos, por ejemplo, la libertad sexual, la libertad que tenemos, por ejemplo, de sentirnos atraídos por personas diferentes a nosotros, de sexo diferente o del mismo sexo, o etcétera, etcétera. Esto lo permite, se hace plausible a través del derecho al libre desarrollo de la personalidad y de ahí que haya tanta importancia, pues, de que exista este derecho. Los primeros antecedentes del derecho al libre desarrollo de la personalidad en la edad contemporánea se dan en la Constitución de Alemania. Ahora, este dato histórico es importantísimo porque recordemos nosotros que Alemania fue el crisol de la configuración de los derechos humanos en la edad contemporánea, precisamente después de la Segunda Guerra Mundial. Juristas de la talla de Gustav Rabruch, que era uno de los principales adeptos al régimen del Tercer Reich, después de ver las calamidades que ocasionaría el nazismo, se van de Alemania y una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, en este periodo de la posguerra, regresan a su país nacional y ahí empiezan a teorizar una nueva doctrina de los derechos humanos que permitiese que el día de mañana los ciudadanos y ciudadanas se empoderaran tanto que no volvieran a darle la facultad a un gobernante para poder hacer lo que aconteció en la Segunda Guerra Mundial, que ustedes saben ya con lujo de detalle.
Pero es en la Constitución alemana que se expresa por primera vez en un documento internacional, en un documento de derecho puro y duro, que el derecho al libre desarrollo de la personalidad es la posibilidad que tienen las personas de poder desarrollar sus formas más íntimas de ser y de expresarlas públicamente sin que el Estado alemán, en este caso, tendría que coaccionar el debido desarrollo de esta prerrogativa. Lo leeré con palabras textuales de la siguiente manera. Según la Constitución Federal de Alemania, sancionada el 23 de mayo de 1949, en su numeral 2.1 establece lo siguiente. Toda persona tiene el derecho al libre desarrollo de su personalidad. Ojo, que aquí la declaratoria es literal, no es por interpretación ni analogía, es literal. Toda persona tiene el derecho al libre desarrollo de su personalidad, siempre que no viole los derechos de otra ni atente contra el orden constitucional o la ley moral. De esa suerte vemos que la única condicionante en el sistema jurídico alemán, que es donde se gesta esta teoría moderna de los derechos humanos, es que las personas al ejercer su derecho al libre desarrollo de la personalidad no ataquen derechos de terceros ni el orden constitucional. Esto significa que usted puede ser lo que usted desee, se puede vestir de la manera que quiera, puede traer el cabello como le guste, siempre y cuando no afecte a otras personas, estaría ejerciendo debidamente y legítimamente su derecho al libre desarrollo de la personalidad. Ahora bien, en el sistema jurídico mexicano no es posible encontrar una definición literal, como sí lo es en el caso de Alemania, como lo hemos observado hasta hace unos momentos, pero podemos identificar este derecho a partir de la interpretación de otras prerrogativas también establecidas en la Carta Magna. Por ejemplo, el derecho a la dignidad humana, que está estatuido en el artículo primero constitucional, o el derecho a la no discriminación y otros correlativos, además de la jurisprudencia reiterada del máximo tribunal de México, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que al respecto me gustaría leer lo que este tribunal constitucional establece por lo que debe de entenderse por el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que lo hace en el guiso siguiente. De la dignidad humana como derecho fundamental superior reconocido por el orden jurídico mexicano, deriva, entre otros, el derecho personalísimo de todo individuo a elegir la forma libre y autónoma su proyecto de vida. Así, acorda la doctrina y jurisprudencia comparadas, tal derecho es el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de la persona a ser individualmente como quiere ser. Ojo con esta frase, se podría resumir el derecho al libre desarrollo de la personalidad como la facultad que tenemos todas las personas a ser como queramos ser, sin coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etc. Por tanto, el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras expresiones, gustos, expectativas, ideas, valores, etc. La libertad de contraer matrimonio, la de no hacerlo, la de procrear hijos y cuántos tenerlos, o bien decidir no tenerlos, el de escoger su apariencia personal, su profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual, en tanto que todos estos aspectos son parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida y que por tanto solo a ella corresponde decidir de forma autónoma. De tal manera que el derecho al libre desarrollo de la personalidad o el derecho a la autonomía permite que una persona pueda elegir su proyecto de vida sin influencias de nadie más. A nadie más le compete decidir qué va a ser de su vida profesional, qué va a ser de su vida amorosa, qué va a ser de la corriente estética que determine para sí mismo expresar su personalidad, si quiere ser rockero, si quiere ser rapero, si quieres ser punk, si quieres ser metalero, etcétera, etcétera. Y pensemos aún en un caso particular que es un tanto más problemático, y aquí es donde me gustaría problematizar y me gustaría que ustedes en la caja de comentarios de este video pudieran compartir sus opiniones.
Una de las cosas que tengo personalmente es que me gusta hablar de temas que son un tanto delicados desde la perspectiva de que no se pueden decir o que son temas tabúes para la sociedad mexicana. Y a mí me gusta porque una de las cosas que nos permite la academia y la ciencia jurídica es precisamente hablar de estos temas frontera sin necesidad de tener estos tabúes que nos lo impidan. Quisiera platicarles entonces, ya que hemos entendido un poco de cómo funciona el derecho al libre desarrollo de la personalidad, platicarles acerca de si constitucionalmente o si legalmente, podríamos pensarlo de esta manera, la obligatoriedad, por ejemplo, de portar uniformes en las escuelas está legítimamente considerada o es un abuso y es una falta del respeto a este derecho al libre desarrollo de la personalidad. Desde mi perspectiva personal, y es muy respetable la que tengan todas y todos ustedes, esta obligación y esta proscripción contradice los presupuestos del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Porque si ustedes lo analizan en los documentos que tienen las escuelas para, por ejemplo, exigir que los niños no lleven el cabello largo, están contradiciendo uno de los presupuestos más importantes del derecho al libre desarrollo de la personalidad, que es elegir la forma en la que quiero verme y en la que quiero manifestar esta personalidad al exterior. Una de las cosas en las que encuentra fundamento, teóricamente hablando, esta proscripción de llevar uniformes, de tener ciertas características exógenas que tienen que ver con los presupuestos y los caracteres morales o éticos, tiene que ver con este trabajo que realizó Michel Foucault en el siglo anterior, en el siglo pasado. Michel Foucault, un pensador francés, diría en su Vigilar y Castigar que lo que hace el Estado por medio de esta superestructura, llámese escuela, llámese cárceles, llámese hospitales inclusive, es tratar de vigilar y de acotar la capacidad del ser humano al máximo para que éste no pueda tener una facultad de decidir personalmente lo que quiera hacer. De esa manera, el uniformar a las personas, pues es ponerles un candado para que ellos no puedan desarrollar su personalidad como lo desean. Y de hecho, pensemos que esta teoría de vigilar y castigar, Michel Foucault la toma con inspiración de un trabajo de Jeremías Bentham, que se llamó el panóptico. En el panóptico, lo que Bentham describía era el modelo de la cárcel perfecta, y que este modelo de cárcel perfecta, que precisamente fue el que se utilizó en el México del Porfiriato para erigir la cárcel de Lecumberri. Bien, ahora vamos a pensar y a discutir acerca de un tema relacionado que tiene que ver con una cuestión práctica sobre este derecho al libre desarrollo de la personalidad. Fíjense ustedes que en el estado de Aguascalientes, un grupo de padres de familia presentó un juicio de amparo en contra de la Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. La acción alegada que se encontraba inconstitucional y violatoria de derechos humanos era que esta ley le permitía a estos niños, niñas y adolescentes la posibilidad de decidir acerca de cómo expresar su personalidad. Para los padres de familia, esta ley pues era violatoria de la capacidad que ellos tenían como padres de poder enseñar lo correcto para sus hijos y sus hijas. El juez determinó que dicha determinación de la ley era totalmente constitucional y que no violentaba los derechos humanos de los padres y de las madres para poder criar y guiar a sus hijos. Sin embargo, decidió llevar el contexto de este asunto hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien, fíjense ustedes, determinó lo siguiente. Lo leeré textualmente. Resulta infundado lo aseverado por las quejosas, pues los menores de edad sí cuentan y deben contar con el derecho al libre desarrollo de su personalidad, siendo que, como se ha precisado, tal desenvolvimiento de su ser y capacidades como persona no debe entenderse de manera aislada, como parte integrante e interdependiente del derecho a la educación, formación y enseñanza que
tanto el Estado como los padres u otros cuidadores deben de brindar a los menores de edad en sus respectivas competencias a fin de que puedan desplegar sus dotes y aptitudes que les permitan llevar a cabo una vida plena y satisfactoria en el seno de la sociedad. De ahí que no les asista la razón a los quejosos, pues el reconocimiento de los menores a su libre desarrollo de la personalidad no vulnera ni impide que los padres puedan asesorar, guiar y formar a sus hijos. Por el contrario, tal función educadora se constituye como un prerequisito necesario para que los niños y adolescentes puedan verdaderamente desplegar sus aptitudes, capacidades y características que los hacen únicos y únicas y que les permiten llevar una vida plena y satisfactoria. Vean cómo es importantísimo el poder entender en su sana dimensión el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Este no determina que los padres y las madres dejen de tener autoridad sobre sus hijos. Antes bien, lo que protege el derecho al libre desarrollo de la personalidad es que estos y estas hijas puedan decidir con la orientación y con la ayuda de los padres la mejor manera para poder desplegar su forma de ser expresada a partir de su personalidad. Bien, pues yo les agradezco muchísimo la oportunidad que me han dado de llegar a sus hogares, de llegar a sus tabletas, a sus dispositivos celulares y de escuchar esta disertación tan breve, tan